Hola, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenida a este espacio que es Cósmica Raíz. Mi nombre es Valentina y voy a aprovechar el día de hoy que tenemos luna llena en Libra, que estamos cerrando un ciclo de 6 meses para contarles que también desde Cósmica Raíz estamos cerrando un ciclo de entrenamientos que comenzó en diciembre, pero el grupo que me acompaña viene desde octubre con estas experiencias vivenciales que empecé a compartir el año pasado, en el que desde diciembre fuimos entrando y dedicándole 28 días a conectar con diferentes frecuencias de los reinos que habitan y hacen a esta tierra y este planeta que es tan hermoso. Conectamos con el reino de los árboles, con el reino fungi, con el reino de las plantas y estamos transitando la última semana de conexión con el reino animal. Todo esto fue como un pedido que sentí yo de mis guías, de mi guía interna, y también un llamado interno, o lo sentí como una necesidad del grupo que trabajó el año pasado conmigo, desde un lugar más de alquimia emocional y de ir eso a profundidades de conexión con nuestro ser, que por ahí nos dejan más bien en estados como de incertidumbre o de vacío. El año pasado trabajamos con las frecuencias del miedo, del amor, del poder, de la acción, del deseo, de la benevolencia. Y una vez que hicimos este trabajo con 9 personas durante 6 meses también, bueno, sentí la necesidad de que después de toda transformación que uno hace, lo que se suelta o lo que transforma nos deja en cierto estado de vacío o de incertidumbre, porque todo eso que incomoda o que uno ya no quiere llevar consigo, o espacios de temor, de inacción, de sumisión, de desvalorización, por más que nos pesen, muchas veces estuvieron ahí para protegernos. Entonces, todo este último ciclo de 5 meses, desde diciembre, que termina ahora en abril, respondió a esto, a decir, bueno, después de una transformación tan grande como fue el año 2025 para muchos, cada uno lo vivió diferente, este grupo de personas lo vivimos acompañándolo desde este lugar de alquimia emocional. La idea fue poder enraizar y volver a encontrar desde el cuerpo y desde nuestra conexión con la tierra, con la naturaleza, con la organicidad. Bueno, ¿qué hay ahora de nuevo para crear, para encarnar, para abrir esta nueva etapa que nos propone este año con todo lo que pueden tener a disposición de aspectos astrológicos o numerológicos, o ya atendiendo un poco el contexto mundial y personal también? Estamos en esto, en una transición de que muchas cosas que nos daban seguridad empiezan a no estar, empiezan a salir a la luz reacciones muy fuertes, situaciones del pasado que se develan que era una cosa y son otras. Lo mismo también proyectos maravillosos y avances tecnológicos y a nivel de la salud espectaculares, y no solo avances, sino que cada vez más, por ejemplo, medicinas ancestrales están siendo difundidas y promovidas y tomadas por la gente en dirección a una autonomía de la salud o de la soberanía de la tierra. A mí no me gusta atender solo lo que parece conflictivo, porque estamos en esta realidad dual donde hay día y hay noche, y donde en la misma medida
medida que generan conflicto es la misma medida que está emergiendo un amor, una luz y un compañerismo inmenso que por ahí no se ve, o justamente quienes estamos en ese camino de promover estados de bienestar, de comunicación, de equidad, justamente sentimos tanto que no terminamos de valorar el trabajo y el valor que tiene hoy en día hacerse cargo de uno mismo, confrontar con sus sombras, elegir algo diferente a lo que se nos ha dispuesto como mandatos familiares o sociales, o como mandatos y estructuras internas, porque cualquiera que entra en un camino de sanación, de desarrollo personal, de autoconocimiento o evolutivo, termina viendo eso, que todo lo que aparece como obstáculo afuera y lo más difícil de trascender son los propios condicionamientos que traemos desde el alma o como seres espirituales, y que se traducen, se ven a nivel familiar o vincular o profesional, pero en realidad siempre el regreso es hacia adentro y a ver qué hay ahí guardado para poder hacer modificaciones en el afuera. Así que bueno, retomando un poco de qué se trata o el camino que hemos transitado en estos entrenamientos de diciembre hasta marzo, nos ha llevado a esto, ¿no? A revincularnos con esos estados más primitivos, en el caso del reino animal, que es el que todavía estamos transitando, que si hacemos como una comparación o una extensión de ese reino animal y esos actos o modos de ser y estar en la tierra que al humano le pueden parecer primitivos, porque nosotros hemos desarrollado la capacidad de discernimiento o de libre albedrío. El animal se mueve más por instinto. Bueno, se condice con nuestra etapa por ahí de la infancia o del despertar adolescente. Entonces, más allá de que trabajamos con arquetipos animales, en realidad estamos trabajando con el registro del cuerpo en ese sentido. En, bueno, ¿qué seguimos teniendo de instintivo o cuándo perdimos el instinto en la vida por llevarnos a una vida demasiado mundana, demasiado cómoda, hasta de buscar o de cómo recurrir a una fuente de alimento, y nos hemos quedado como en la comodidad de lo ultraprocesado, o quienes hemos vuelto a la siembra, a buscar opciones más agroecológicas. Eso también tiene que ver con despertar el instinto. Y también en esta comparación, que justamente no es una comparación por separar, sino por tomarla como inspiración, bueno, ¿qué hay de nosotros en nuestra intuición, en nuestra capacidad creativa humana, pero aprender a quererla y a gestionarla desde este lugar que conoce cómo estar en la tierra, que se cuida como especie, que conoce qué lugar ocupa en la manada? Muchas de estas cosas estuvimos reflexionando y conectándonos a través de la escucha, de la palabra, del movimiento, de ejercicios de escritura creativa, de meditación durante este entrenamiento, y los anteriores, que fueron un poco más, ahí sí, al funcionamiento celular y biológico, como puede ser el reino de las plantas o el reino fungi, que activa toda nuestra parte neuronal. Cada uno de estos entrenamientos también los comparto de manera poética o metafórica, no es ir a
a una información dura, o sea, si bien tiene bases en lo científico, a veces propongo el tema desde obras de arte o ciertas escrituras antiguas, así que no vamos solo como a entender desde lo científico, sino a inspirarnos y aprender a hacer esta alquimia entre lo que sentimos, entre lo que nos mueve adentro la información, entre cómo después de ese momento de introspección salimos a la vida y de repente en una calle que parecía gris empezás a encontrar flores y plantas por todos lados, o cuando conectamos con los árboles esa semana, sin darte cuenta, sin estar pensándolo, el cuerpo mismo te pide ir a rodearte de árboles, a oxigenarte de otra manera. Y bueno, también esta conexión con volver a un sentido de lo natural que se activa desde el adentro, desde la biología, desde una palabra que escuchás en la emanación y te hace moverte o querer desperezarte o bostezar o te trae alguna imagen del pasado, nos vamos conectando con este permiso de decir, bueno, puedo tomar de la información que tengo a mi alrededor, puedo tomar de la sabiduría de la vida, como puede ser la de un árbol, la de un honguito que crece abajo de estos árboles, la de un tecito que me tomo antes de dormir, todas formas de recibir la vida para finalmente que a través de recibir otra frecuencia, recibirme a mí y a este ser que soy e ir descubriéndonos sin tener que estar pensando en que lo que me pasa es parte de un problema o de un trauma o de una herida que hay que sanar o de estar confrontando entre algo que está bien o está mal, porque el contacto con la naturaleza nos trae eso, la naturaleza se adapta, la naturaleza conoce los ciclos, la naturaleza sabe, las plantas saben qué planta les gusta tener al lado y cuál no, y si tienen que echar su sustancia venenosa para que la otra no esté más al lado, lo hacen. Entonces, conectarnos de esta manera, que tampoco es una propuesta mística ni de visualización, porque como tengo esta charla acá por este video, es la misma información y propuestas que le llega a quienes participan de estos entrenamientos, sino que es eso, es proponer un contacto diferente desde la apertura al sentir y recibir ya sin juicios esa frecuencia que se propone. Empezar a entender que las plantas, que los animales, que los árboles son seres con una sabiduría orgánica tan potente como la que nosotros tenemos adentro, esa que vinimos a despertar, y que de la cual podemos nutrirnos y sostenernos frente a lo que ya no está funcionando, que de repente son discursos más intelectuales o realidades que creamos desde una idealización, desde un ideal, desde recetas del pasado que no tienen que ver con este presente. Empezar a conectarnos también con lo que esta tierra, con lo que estas especies que estaban antes que llegue el ser humano a la tierra, saben sobre la adaptación, sobre el sostenerse, sobre los ciclos, sobre el compañerismo y la cooperación, sobre el ayudarse entre especies también. Bueno, nos hace ubicarnos en otro lugar, no solo frente a la vida, a las circunstancias dadas, sino también empezar al cambiar nuestro foco de atención y abrirnos a toda esta nueva percepción, a que en nuestra propia vida empiecen a suceder
contactos mágicos, me sale decir, yo lo vivo así, que empieza a suceder eso, que en la cotidianidad es como que se abrieran esferas nuevas de percepción en los que tu atención permite irse a un lugar más sensible y no estar tan atormentada por los grandes estímulos que nos quieren llevar hacia un lugar más monótono, hacia que todos hablemos iguales, todos publiquemos igual en las redes sociales, que como que vayamos en una sola dirección. La naturaleza nos recuerda de la diversidad. Y para ir cerrando, me muevo mucho porque ya empieza a haber mosquitos, estoy en un lugar con muchos mosquitos y que ya debería hacer frío y hoy todavía hace un calor tremendo, pero ahí vamos con los cambios y la adaptación. Bueno, para cerrar, también hago este video, si te resonó algo de todo lo que compartí, para que vayas a mirar mi perfil de Instagram, donde está más detallado el trabajo con cada uno de los reinos. Voy a dejar acá abajo también mi correo electrónico por si me querés escribir y recibir cualquiera de estos entrenamientos que son en ciclos de 28 días de conexión con los árboles, con el reino fungi, con las plantas y con los animales. O si aún sos más valiente y te animas, próximo mes, a partir de este domingo, vamos a conectar con el reino de los cristales. Acá tengo uno activadito con el sol y con otros cristales que vienen de lugares sagrados de esta tierra, lugares que tienen una resonancia muy alta, una frecuencia muy alta. Y bueno, lo que nos va a traer este reino es la capacidad, ya se está haciendo de noche también, es la capacidad de llevar, en el caso del grupo que ya viene haciendo todos los entrenamientos, todo lo que se movió a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de transformaciones en lo vincular, pero algo que también no dije, que trae mucha transformación al entrar a estos campos que son las emanaciones que comparto. Llevamos como toda nuestra conciencia, sin necesidad de estar meditando, a un espacio de vacío, que este espacio de vacío justamente, ¿qué le dice a la célula? Está todo bien, estás tranquilo, el sistema nervioso se puede aflojar, y al aflojarse justamente empieza a aflorar la emoción, lo que necesita salir. Y si hay necesidad de hacer cambios de hábitos, de malestares físicos recurrentes, al sostener, solo con la simple escucha, estos espacios de vacío, una vez que el cuerpo se pone en movimiento y vuelve a la vida cotidiana, se regula mucho más rápido. Entonces podés empezar a hábitos que querés hacer, sentís como más energía o más ganas de hacerlo, o cuesta menos hacerlo. Si te cuesta dormir, quizás el estar un rato escuchando estas emanaciones te hace descansar mucho mejor. Es como que es eso, hace que la mente se rinda y el cuerpo se disponga a ser guía. Y simplemente hay que dejarlo que nos guíe, escucharlo, ir dándole lo que necesite. Pero bueno, como han sido 4 meses muy movilizantes para quienes tomaron estos entrenamientos, y para mí también fue un gran desafío, porque es la primera vez que transmitía desde estas conciencias de la Tierra, y que lo hacía durante tanto tiempo, de sostener este espacio, estos ciclos de 28 días. Lo que nos van a ayudar los cristalitos es a llevar todo esto al vacío, a que lo que haya quedado de energía residual pase por este filtro que es
la visión más clara, más pura. Los reinos minerales, recuerden que aunque ahora podemos tenerlos así en las manos, llegan desde el centro de las montañas, son los grandes sostenedores de la frecuencia de la resonancia del planeta, son grandes guardianes de la información, son capaces de almacenar información y también en cuanto uno se pone en contacto con ellos y se lo permite, que descompriman esa información y se la olviden, son grandes conductores y ordenadores del campo electromagnético nuestro y de la Tierra, porque todos los reinos funcionan en colaboración. Entonces, bueno, si sentís que venís de unos meses de mucho movimiento, de transformación interna, de que te pasaron cosas fuertes que no estás pudiendo procesar a nivel de tener que entenderlo de una manera racional o analítica, bueno, te invito a participar del próximo ciclo que empieza este domingo, en los que nos vamos a empezar a conectar con esto, con una energía que, si bien es de la Tierra, es más sutil, que en nuestra biología impacta a nivel de los huesos, porque nuestros huesos tienen silicio al igual que el calcio, tienen calcio también, al igual que los cristales, y que hace que podamos empezar a tomar más velocidad, porque lo que nos aletarga es la cantidad justamente de información que almacenamos. Cuando vamos haciendo una limpieza de la información que almacenamos, de las historias que nos contamos, de las narrativas que nos ponemos como estructuras limitantes, vamos logrando tomar otra velocidad hacia aquello que sí responde a nuestra estructura interna, pues fíjense, cada cristalito tiene su propia estructura interna, su propia forma de funcionar, que no te la puede contar nadie más que encontrarla por vos mismo, por vos misma. Así que bueno, antes que se me haga más de noche y se empieza a poner todo borroso el video, los dejo. Todos mis datos de contacto están acá abajo en la descripción del video y gracias por escuchar hasta acá.